Seguimos aquí en Voz Profética para hoy. Estamos hoy hablando acerca de los propósitos del proceso que vive hoy el país de Venezuela. Un proceso que ha sido rudo, fuerte, intenso, pero que está cumpliendo propósitos divinos. Y parte de esos propósitos los debemos conocer porque necesitamos tener entendimiento. Sobre todo si tú vives en Venezuela, tú necesitas conocer cuáles son los propósitos del Padre Celestial para que no te pierdas en el proceso, no te confundas, no vayas a perder la fuerza y puedas mantenerte entendido en todo este trazo que el Señor ha marcado. Reconocer el proceso que el Señor tiene en el país venezolano te va a ayudar a preservar el propósito que hay en ti, el propósito que hay en tu familia, y te va a traer una dirección clara, pero sobre todas las cosas va a traer reposo a tu vida. Y reposo no implica estar sin actividad, sino que reposo significa estar seguros de que estás plantado en el lugar que el Padre Celestial te ha traído. Y tener entendimiento de este proceso pues nos va a ayudar a nosotros a ver la situación venezolana de una manera distinta. Definitivamente, y es que necesitamos en este momento tener mucha claridad. Por eso en nuestras redes sociales y en nuestra página web está por escrito lo que hoy en parte vamos a estar compartiendo con ustedes. Bájenlo, descárguenlo, es gratuito y usted lo puede compartir con muchas personas. En pantalla están nuestras redes sociales para que usted pueda entrar a ellas y ver este documento tan importante. Pero vamos a comenzar diciendo que este proceso que el Señor está llevando a cabo es un juicio que está sobre el pueblo de Dios, un juicio que está sobre los gobernantes del pueblo venezolano y también sobre la nación entera. Ahora, cuando hablamos de juicio no estamos hablando de un castigo o de algo malo que Dios ha hecho, no. En los juicios que Dios pone sobre un individuo, una familia o una nación, siempre es para poder enseñar justicia, manifestar su misericordia y manifestar su gracia para traer redención, traer restauración y restitución y obviamente establecer su diseño. Otra de las cosas que el Padre Celestial hace cuando trae juicio a una persona, a una familia o a una nación es traer orden. Todo lo que está desordenado, desajustado al diseño divino toma su justo lugar, y es lo que el Padre Celestial está haciendo en este momento en Venezuela, en este desorden que ha creado el mismo ser humano, en este desorden que ha aprovechado el enemigo. El Padre está trayendo su orden divino para que Venezuela pueda funcionar como debe funcionar. Otro de los propósitos por el cual el Señor está llevando a cabo este proceso es para transformar la mente del venezolano. Yo quiero leer un poquito, Noé, lo que hemos estado escribiendo desde la compañía de profetas latinoamericanos, donde dice: este proceso tiene la finalidad de provocar una transformación en la estructura ideológica de la nación. Las líneas de pensamiento que fueron trazadas y se levantaron como fortaleza para nuestra propia ruina, para nuestra propia pobreza, para cercenar la creatividad, el potencial y la productividad, está siendo totalmente destruido y deshecho, y está produciéndose un cambio radical en la mente y en la estructura del venezolano para que nunca más caigamos en lo que hoy estamos. Exacto, porque es que la libertad de la que habla el Señor principalmente comienza en nuestra mente, como lo dice Romanos 12:2, renovados en el espíritu de vuestra mente. Usted puede evidenciar un cambio de gobierno en este momento, usted puede evidenciar un cambio financiero, un cambio social, político, pero si realmente tu mente todavía sigue cautiva, sigue en esclavitud o no está clara con lo que el Padre Celestial ha marcado y sigues bajo esas líneas de pensamiento que, lejos de llevarte a un desarrollo integral, te cercenan, te aprisionan en cárceles de oscuridad, pues igualmente estás cautivo. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Lo primero que el Padre Celestial ha traído, esta ola y estos aires de libertad que el Señor ha traído sobre el país venezolano, tienen que ver con la libertad de la mente. ¿Por qué? Porque Venezuela podrá sufrir cambios externos, pero lo que principalmente tiene que ser cambiado es lo que está dentro de cada uno de nosotros. Sobre todo que este proceso no lo iniciaron los extraterrestres, lo iniciamos nosotros los venezolanos. Estamos a donde estamos por causa de las decisiones, por causa de las acciones que nosotros mismos hemos llevado a cabo. Entonces, si no queremos volver a vivir esto y que la historia se siga repitiendo, tenemos que sacar de raíz a lo que nos llevó a esta situación, y todo eso está en nuestras mentes, según nuestra
o la llenura de nuestro corazón, así habla nuestra boca. Es decir, lo que está dentro de nosotros es lo que nos va a llevar a actuar de cierta manera. Entonces hay un cambio radical en esta generación. Hoy el venezolano no piensa igual al venezolano de hace 10 años atrás. Hoy somos totalmente diferentes. Totalmente distintos. Así es. Entonces, segundo propósito de este proceso es que podamos ver un cambio en el gabinete de gobierno a nivel territorial. Y esto es un cambio a nivel político y a nivel de las esferas del evangelio en el país. Toda autoridad espiritual. Toda autoridad que ha sido hallado falto, toda autoridad que no ha cumplido con las directrices del Padre Celestial, en cualquier esfera, a cualquier escala, va a ser removido porque hay una reasignación territorial, y el Señor dijo que este proceso fue emprendido desde diciembre del año pasado y estamos en pleno curso y que tendrá su final en el mes de agosto. Y esto es importante entenderlo porque el Señor también ha hablado de un cambio de gobierno para Venezuela, y no estamos hablando de que el gobierno presente sea bueno o malo, ese no es nuestro juicio, pero sí estamos dando anuncio de lo que el Señor ha dicho para esta temporada. Y el Señor ha dicho que viene un cambio de gobierno, viene un gobierno nuevo para Venezuela, vienen también nuevos actores políticos para Venezuela, y los políticos que hoy tenemos, el gobierno que hoy tenemos, tiene que ceder el paso para la nueva generación que Dios ha posicionado en Venezuela, que Él mismo le está abriendo paso, y que Él le va a dar autoridad plena territorial para ejecutar su obra y sus propósitos. Así es, y estamos hablando de todas aquellas personas que en este momento ocupan esferas gubernamentales de un lado o del otro. El Señor les ha dado término final porque Él tiene otros planes con Venezuela. Ellos ya cumplieron su objetivo y es hora de darle paso a la nueva generación, a la nueva Venezuela que está en medio de nosotros. Definitivamente, y esto tienen que entenderlo porque hay gente que se está oponiendo a los cambios que Dios quiere llevar a cabo en el país y no quieren ceder su puesto. Y ahora mismo, mi amigo político, empresario, gobernante, usted tiene que ser sabio y entender qué juego usted o qué partida jugó usted en medio de todo este proceso de cambios, de transformaciones, y a dónde usted termina para cederle el puesto, la posición o el camino a otra persona. Eso es de sabio, entender cuál es la posición y cuál es el tiempo de cumplimiento de nuestras acciones. Claro, porque sabemos que estas personas que ya tienen término final en los lugares, las diferentes esferas que en este momento están en el escenario venezolano, tuvieron sus estrategias, tuvieron su dinámica específica, pero que ya no tienen ninguna vigencia en el plan que el Padre Celestial ha implantado en el país. ¿Qué estás haciendo? Estás deteniendo a toda una nación de su avance, estás cercenando a toda una generación que tiene las estrategias, que tiene la creatividad, aún tiene los recursos para hacer que Venezuela vuelva a ser levantada. Y algo importante, y que es otro de los propósitos, Noemí, es desarraigar el sistema caciquista, religioso, piramidal, todo sistema populista, todo sistema aún religioso que nos llevó a la orfandad y a la esclavitud. Exacto. Y está siendo desarraigado. Y esto es importante porque nuestros pueblos y nuestras naciones latinoamericanas, ¿saben?, han estado presas de sistemas religiosos que han oprimido y han cercenado el potencial del pueblo venezolano y latinoamericano. Y estas raíces espirituales tienen que ser desarraigadas, porque Dios no ha creado estructuras religiosas, esas las creamos nosotros los hombres, y esas estructuras se han convertido en cárceles que hoy, a través de este proceso, Noemí, se están rompiendo, y el Señor está diciendo que el pueblo sea libre de todo sistema religioso que los ha llevado a cautiverio. Y esta cautividad ha iniciado por causa del sistema idolátrico que ha sido las bases fundamentales de la fundación de este país. Y el Señor necesita arrancar eso. ¿Por qué? Porque es abominación. ¿Y por qué es abominación? Porque el Padre Celestial es el único Dios y nosotros no podemos tener en nuestros corazones algo mayor que Él. ¿Qué es lo que está haciendo el Señor? Arrancando todo ese sistema idolátrico que nos regió durante muchísimos años, aún siglos, para Él fundar el país que ha estado siempre en el diseño y en su corazón. Tú sabes que, por ejemplo, mucha gente no sabe, pero el pueblo, por ejemplo, católico, una de las cosas que hace es un voto de pobreza.
Sí, y fíjate que los países latinoamericanos, en su mayoría católicos, han hecho pactos con la pobreza y con la miseria porque creen que es parte del diseño de Dios, y nos han esclavizado a la ruina, a la pobreza, a la miseria, a los pueblos, y tenemos que renunciar a eso. Por ejemplo, en el pueblo evangélico hay sistemas opresores que se la pasan metidos en templos donde no tienen ninguna actividad social, política, no tienen entendimiento. Por mucho tiempo la ignorancia imperó dentro de este pueblo, pero hoy este proceso nos ha sacado de esa ignorancia, nos está desarraigando de esos sistemas de esclavitud religiosa para darnos libertad de nuestra mente, para que caminemos en plena libertad y podamos cumplir los propósitos que Dios tiene con nuestras naciones. Y es que antes de irnos es importante recalcar que lamentablemente las personas que han estado frente al Evangelio y las autoridades espirituales que han estado en Venezuela han cambiado el diseño establecido por el Señor. El Señor habló siempre de una comunidad donde todas las cosas pues nos eran en común, donde nosotros habitábamos juntos y donde nosotros teníamos una vida social. Entonces han cambiado el diseño de comunidad establecido por el Señor por una secta, y se han vuelto sectarios, se han encerrado en sus templos, en imperios propios, babilónicos. El Señor le ha dicho, y esto está siendo derribado en este momento. ¿Y cuál es la esperanza que nosotros tenemos? En que la nueva generación va a estar posicionada sobre unos fundamentos que parten de los principios establecidos por el Padre Celestial y que parten del diseño divino. Definitivamente. Vamos a seguir en el próximo segmento con estos propósitos del proceso tan profundo que hoy vive nuestro país de Venezuela.